Hola, soy Guillermo de Jesús Acero Alvarín. Soy sacerdote desde hace 32 años. Pertenezco a la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, colombiano de nacimiento de la ciudad de Barranquilla y aquí al servicio de la Arquidiócesis de Lima en la formación sacerdotal como rector del Seminario Santo Toribio. En esta semana que estamos preparándonos para celebrar la solemnidad de Santo Toribio, hemos ido descubriendo en la novena, especialmente, muchos aspectos de su personalidad, de su historia y de sus intuiciones que realmente nos han impactado. El señor arzobispo el día sábado, en el encuentro con diferentes representantes de la pastoral de la arquidiócesis, decía, él era un laico. Él pensaba como un laico, él vivía de alguna manera, siendo un arzobispo, vivía con la sensibilidad de un laico frente a esa realidad que vivía en su entorno. Entonces tenía una posibilidad de sentir más de cerca las dificultades sociales del momento, incluso las situaciones de marginación religiosa, porque no era solamente dentro de esa perspectiva, diríamos, de separar lo social de lo religioso, sino al contrario, de entender desde esa sensibilidad espiritual también el valor de lo social. Y él podría enfrentar causas en defensa de los indígenas o en defensa de los mestizos o en defensa de los negros, y se sentía tan arzobispo en esas causas como también presidiendo la Eucaristía, viviendo los sacramentos. Entonces, ese tipo de sensibilidad no es común a la época. Algunos dicen que Santo Toribio era el representante del Concilio de Trento. Yo estoy de acuerdo en cuanto que evidentemente hay un espíritu de renovación de la Iglesia y también de responder a retos muy concretos en la identidad católica, pero también es verdad que él va más allá, porque, por ejemplo, ¿quién lo obligaba a él a estudiar quechua en el barco mientras iba llegando a esta tierra? Nadie. Sin embargo, él siente un llamado especial a hacerlo. Y no solamente llega a comunicarse en quechua con los quechoparlantes, sino que también logra la sensibilidad del pueblo quechua. Eso para su tiempo también era alguna experiencia que retaba, diríamos, a decir a los demás, no queremos un obispo así. Queremos un obispo que se mantenga en su sitio, queremos un obispo que no cause problemas a la corona ni a las autoridades de aquí, queremos un obispo que no sea como este. Entonces, yo te diría que el gran aporte de Santo Toribio es eso, mostrarnos la figura de un pastor completo, no solamente un pastor que vea lo religioso como una forma de cumplimiento de su deber, sino que sea capaz de mostrarnos una visión integral de lo que significa ser cristiano y también servir a los más pobres desde la palabra de Dios. El Papa Francisco se ha venido reuniendo con diferentes representantes de los seminarios de España, ahora recientemente con los de Sevilla, pero antes también estuvo con los de Madrid y Barcelona. Y de hecho, en esos encuentros él ha insistido en la visión de un ser integral. Esa es nuestra gran intuición también en el Seminario Santo Toribio. La formación del ser humano es en todos los aspectos, en todas las dimensiones de su vida, y equilibradas, armonizadas. Es lo que decíamos también o pensamos de Santo Toribio. No solamente acompaña el proceso espiritual del pueblo que le encomiendan, sino que hace una presencia completa. Verlo a él no es solo ver al arzobispo, es ver a una presencia de Dios, una presencia también de hermano, una presencia de alguien que se ocupa de nuestras necesidades. Entonces,
la formación tiene que ir en ese tono, ¿no? No eres solo sacerdote o ministro de la iglesia cuando estás dentro del espacio sagrado o dentro del rito. Lo eres integralmente en todos tus aspectos, en tu afectividad, en tus relaciones con los demás, en tu papel, en tu rol como un ciudadano, como una persona que vive lo que los otros viven en la sociedad civil, pero que también es capaz de acompañar a las personas en diferentes situaciones de su vida, más allá del espacio del confesionario donde se vive sacramentalmente el perdón. Es capaz de escuchar en diferentes lugares e instancias la realidad de las personas. Y eso es lo que el Papa está insistiendo de una manera permanente en los temas de formación, a los sacerdotes también, ¿ya? Cuando sean presbíteros, sean también padres, sean también hermanos, sean también líderes, sean también personas que sepan escuchar sobre todo, no solo hablar. Y todo eso va creando realmente una fisonomía, un mosaico de expresiones que dan armonía. Yo diría en el sentido más completo de la expresión, dan belleza a lo que es un ministro de la iglesia y a lo que es también, en este caso, pues, una persona que aspira a ser un cristiano que discierne su vocación en todas las dimensiones de su vida. Uno es llamado con todo lo que uno es, no solo con un aspecto de su vida. Pero además hay un ingrediente importante y es saberse llamado en cualquier circunstancia de la vida, no solamente para un ministerio ordenado o para una vida religiosa, que siguen siendo importantes, válidos y urgentes. Pero la gran pregunta es, por ejemplo, si alguien laico se siente llamado al matrimonio. Yo sé que uno dice, yo me enamoro o me gusta una persona, ese es el lenguaje común, pero me siento llamado por Dios a casarme con esta persona en particular. No es una pregunta frecuente, ni tampoco hay siempre una respuesta clara. Hay los grandes maestros de estos temas que están hablando, especialmente hay uno muy famoso que se llama Amedeo Cencini, italiano, que insiste mucho en la cultura vocacional. O sea, convertir la vocación en un tema ordinario, en un tema común de todos. Cuando yo digo vocación, tengo que pensarme en cualquiera de las circunstancias de la vida, en cualquiera de las edades, en cualquiera de las experiencias o expresiones humanas. Y desde allí entenderme, en el caso de un cristiano, como alguien llamado a algo. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama a todos. Y la gran pregunta es, ¿a qué me está llamando el Señor? Y es solo desde allí donde se va entendiendo un llamado específico a un servicio. Ahora se está pensando cada vez más en un cristianismo que es también ministerial. El cristiano no se entiende solamente como alguien que recibe, digamos, de los jerarcas o de los ministros, lo que podríamos decir es la santidad, la gracia, el conocimiento, sino que también se siente partícipe de ese mismo conocimiento, se siente también ministerial toda la iglesia, se siente discípula, se siente misionera. Y allí, evidentemente, la vocación tiene que ver con todo. Entonces, lo que yo voy haciendo con mi vida está dentro de un proyecto, muchos llamamos proyecto personal de vida, que tiene a Dios como el centro o tiene a Dios como el gran inspirador, y desde allí se va planteando todo el resto de los retos de la vida como un llamado de Dios y como una respuesta a ese llamado de Dios. Nuestros pueblos originarios eran muy religiosos, tenían tradiciones muy fuertes que todavía se siguen practicando y que encontraron en el cristianismo también una forma de continuarse, de expresarse en el tiempo. Sin embargo, hay que decir que el mundo como tal nos está urgiendo una respuesta desde una visión
más en diálogo con las urgencias y las necesidades de las personas de hoy. Y el sínodo nos está diciendo, miren, la clave de todo no es empezar a definir iglesia o hacer una especie de nuevo catecismo de la Iglesia Católica, es entendernos en la dinámica de caminar, o sea, una perspectiva, diríamos, de evolución continua, no es simplemente de asumir un concepto de lo que es la iglesia, sino vivir una experiencia de iglesia que va evolucionando día a día. Entonces, eso supone, y es lo que nos está pidiendo este modelo, digamos, de camino sinodal, es hay que escuchar hasta el infinito, ¿ya? Lo que vamos percibiendo, lo que va pasando en el mundo, lo que las personas nos van diciendo. El modelo sinodal es una iglesia que está llamada a escuchar y tiene que ser humilde para escuchar, tiene que estar atenta a lo que le dicen. No es simplemente una estrategia de populismo, sino es un verdadero camino de evangelio. Es del camino de Emaús, Jesús que escucha la discusión de los discípulos, que es capaz de entrar en diálogo con ellos y construir desde ellos esta nueva realidad pascual. Entonces, esa es la iglesia que nos están planteando. Pero no es fácil avanzar sin los lastres, o mejor dicho, avanzar cargando unos lastres que no nos permiten entender el diálogo, no nos permiten entender la escucha, no nos permiten entender la humildad que supone descubrir en el otro verdades y que también implican para nosotros un camino de encuentro, como dice el Papa Francisco, con tantas realidades que están fuera de nuestro entorno. Nos gusta ensamblar todo, poner una etiqueta y hasta una cajita que diga todo como a mí me parece, pero en estas realidades tan complejas, tan diferentes, no tenemos las posibilidades de hacerlo así. Entonces tenemos que entendernos como venimos y eso nos obliga a tener una mente abierta, a tener una mirada de esperanza puesta en el otro, no de juicio, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, el gran desafío que el Papa nos está planteando es construir un ser humano que se sienta, como él también lo señala, hermano de todos. La iglesia de Lima es una iglesia de las más representativas. Lima tuvo unas particularidades justamente vinculadas a Santo Toribio. Entonces esta iglesia tiene un ADN único, ¿ya? Que podríamos decir se convierte en toda una convicción desde sus orígenes que el acento tiene que estar en la misión, en la evangelización. Tiene que estar en esa capacidad de sínodo que hubo aquí en Lima, ¿no? 3 sínodos. Y 3 sínodos buscando justamente caminar juntos, evangelizar juntos, creer juntos, celebrar juntos. Y juntos implicaba también los pueblos originarios, también aquellas poblaciones o aquellas realidades que implicaban un evangelio de justicia. Y el mensaje que puedo tener para todos los que se están esforzando por construir esta iglesia, por afianzarla y por proyectarla en un futuro de esperanza, es justamente eso. Primero, que estoy a su servicio. Segundo, que hay que seguir, que no hay que desanimarse. Tercero, que hay que seguir reforzando todos esos mecanismos de comunión, de participación, de misión, como lo vivimos el sábado pasado en esta asamblea arquidiocesana con miras al aporte de la arquidiócesis al sínodo. Entonces, yo lo que diría en ese sentido es que me siento muy agradecido de estar aquí, que me siento muy identificado con todos los santos limeños y que todo ese maravilloso legado lo siga manteniendo vivo, fresco, ya adaptado al mundo de hoy.